Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, como todos los días miércoles aquí en el canal de Ver y Vivir de YouTube. Les mandamos un cordial saludo y sobre todo a nuestros amigos de Facebook del grupo Cabeza Rock, pues un fraternal abrazo. Vamos a iniciar ya con el temario del día de hoy. Vamos a hablar ni más ni menos que de la radio. ¿Qué es lo que se escuchaba en la radio en la época de los 50 y 60? Bueno, pues esto vamos a comentar en unos momentos más, ya que fue una época adorada en la radio como mueble y como objeto personal. En la época actual le llamaríamos vintage. Son las dos décadas más coleccionables precisamente de las que vamos a hablar el día de hoy, 50 y 60. El gran cambio tecnológico de la válvula al transistor. En el año 50, la era de las válvulas, eran radios muy grandes, pesados, de madera barnizada y con dial iluminado, o sea, con el dial es donde van la sintonía, es una marcación de números, donde se marca, vaya la redundancia, la sintonía de la radiodifusora y se tenía que dar vuelta a una perilla. Ahora ya es digital todo. Usaban válvulas de vacío que necesitaban 1 o 2 minutos para calentarse antes de sonar. Era el altar de la sala. Pues sí, ya que las familias se reunían alrededor del radio. La televisión pues no estaba muy de moda, como digamos. Y entonces la principal herramienta del medio de comunicación era la radio. Se consideran los años de oro de la radio de válvulas entre 1955 a 1962, destacando sobre todo los fabricantes alemanes como Telefunken y los holandeses de Philips. Características: la caja de madera noble o banquelita, sonido cálido muy valorado hoy por audífonos, AM y onda corta, pocas con FM al inicio, pues no existía prácticamente el FM, nada más AM en algunos radios. Ya eran radios pues muy exclusivos los que tenían onda corta y tenían también la sintonía para el FM. Consumo alto, siempre conectaba mucho a la corriente, pues el radio consumía bastante. El punto de quiebre: en 1954 la división Regia de Idea anunció TR1 el 18 de octubre de 1954 y la puso a la venta en noviembre. Fue la primera radio, la TR1, en transistores, de la cual se fabricó un gran número de unidades a nivel mundial. Durante los siguientes 20 años los transistores desplazaron a las válvulas casi por completo. En los años 60, la revolución portátil. En 1960, Sony presenta su primera radio de transmisores, lo suficientemente pequeña para caber en el bolsillo. Imagínense qué novedad, ¿no? Y alimentaba por una pequeña pila. Ya no necesitaba enchufe. Y era la novedad de que era portátil, cabía en el bolsillo y se llevaba de aquí para allá. Recordemos que el radio pues era un armatoste que precisamente era grande y se utilizaba mucho en la sala. De pronto la radio se hizo ya más personal y se la podían llevar a la playa, al partido, a la escuela, y de ahí nacen los radios de cuero con funda, con antena telescópica, muy pequeños y tenía una funda de cuero, ese radiecito. En la década de los 50 a 57, el material era madera lacada, 4 o 6 válvulas y el diseño icónico, dial enorme de vidrio ojo mágico verde que se cierra al sintonizar. En la época del 58 al 65, de madera, más plástico, luego todo de plástico. La tecnología era híbrida y el transistor era de 6 a 10 transistores. Era portátil con asa, con funda de piel y colores pastel. En el 66 en adelante el radio era de puro plástico, el transistor más inicio del radiocassette. Ahí nacía el radiocassette. Philips lanza su primera radiograbadora en 1968. Fíjense nada más, 1966. Sale en 1966 lo que se llamaría el audiocassette.
Y pues esto iría a revolucionar cómo se fabricaban los radios, porque el radio cassette, pues lo conocimos como radio grabadora, se podía grabar los programas que se emitían en el radio, ya que tenía un compartimento donde insertabas tú el audio cassette y podías grabar aquel programa que te gustara o aquella música que te llamaba la atención. Y sobre todo, pues también encontrabas en las tiendas de discos el audiocassette de tu artista favorito. Las marcas y modelos que hoy valen oro. Ojo para el quien lo tenga. En la década de 1950, las marcas y modelos más populares eran Zenith, Transoceanic, Grounding Majestic y Telefunken Allegro. Grounding fue en Alemania. La Majestic está el sonido impecable, muebles, consola con tocadiscos integrado, muy común en México y además era importada. Era un lujo realmente tenerla. Aparte tenía de radio AM, FM, alguna sonda corta, tenía su radio, su casetera, su audiocasetera para los cassettes, y la novedad era que ya estaba el tocadisco, en esa época. Telefunken en Alemania, Jubilet, Allegro, Concertino, madera espectacular, realmente unos aparatos de primera calidad. El Zenith fue en Estados Unidos, Transoceanic, la radio del explorador se decía, con onda corta mundial. Y aquí cabe destacar que se podía conectar un micrófono y una antena que el operador del radio o el dueño del radio podía levantar en el techo de su casa y hacerse un radioaficionado. Fíjense nada más, ya tenía su propia estación de radio en la casa, muchos eran en el garage, y realmente en 1955 fue un boom cuando salió este aparato. Hubo muchos radioaficionados y que ponían música, que daban noticias del área local de su entorno, se pasaban los chismes de la comunidad, etcétera, etcétera. Después Philips, Holanda y en México, muy fuerte por cierto en México, fabrica muchos modelos. Y bueno, pues entonces aquí en México se dio también un boom muy fuerte del radioaficionado. Y llegan las japonesas a partir del año de 1958 al 60, entra Sony, Matsushita, hoy Panasonic, y Toshiba, con radios de 6 a 10 transistores, baratas y super portátiles, como ven. Y también en México, pues se ensamblaría aquí la Majestic, Philips, Inta y la famosa Iberia. ¿Por qué son tan especiales? Bueno, en los años 50 la televisión apenas empezaba en México. XHTV firma en 1950 y la radio era el centro de entretenimiento familiar. Tener una consola en la casa era como tener una pantalla de 85 pulgadas el día de hoy. En los años 60, con el transistor, la radio se volvió juvenil. En la banda sonora del rock and roll de Radio 590 de XCW, cada adolescente quería su radio en el bolsillo. Si estás pensando en coleccionar para escuchar diario, busca una Telefunken o Philips de válvula restaurada. Suenan increíble para decorar y llevar un Zenith Royal 500 o Legacy TR1, que es una réplica ya, o una Sony TR63. Las válvulas necesitan mantenimiento, cambio de condensadores. Las de transistor, solo limpieza y Philips. Bueno, pues eso era el radio transistor, literalmente la primera vez que la radio se volvió portátil. Antes de 1954, todas las radios usaban válvulas o bulbos, esos tubitos de vidrio que se calentaban como focos, necesitaban mucha electricidad, por eso es que decimos hace poco que realmente gastaban mucha corriente eléctrica. Tardaban 1 minuto en sonar. ¿Qué es el transistor? Bueno, nos vamos ya a área más técnica. Es una pieza de silicio del tamaño de un chícharo que hace lo mismo que un bulbo. Amplifica la señal de radio, pero la hace sin calentarse, sin vidrio, gastado casi nada de energía. Una radio de válvulas necesita 5 a 6 bulbos grandes. Un radio de transmisores hacía lo mismo con 4 a 10 transmisores chiquitos puestos en una placa de circuito impreso.
¿Qué hacía tan revolucionario este aparato? Pues bueno, uno, era portátil de verdad, como gastaba tan poco, ya no necesitaba enchufe, funcionaba con una pila de 9 voltios o 4 pilas AA. Por eso en 1960 Sony pudo presentar su primera radio lo suficientemente pequeña para caber en el bolsillo y alimentada por una pila. Instantáneo, pues sí, porque le picabas un botón y sonaba al momento en que tú lo estabas programando, nada de esperar a que se calentara como las radios antiguas que ya platicamos. Resistente, sobre todo, los bulbos se rompían si se caía el aparato, el transmisor no. Podrías llevarlo a la calle, a la playa y al trabajo. Además era muy barato, dejó de ser un mueble de lujo para ser un objeto personal y todos los adolescentes de aquella época de los 60 querían uno propio. La antena telescópica, una antena, captaba la onda de radio AM, la FM también ya después se iría incorporando, la placa con transmisores limpia y amplificada 100 veces la señal. Esa es la función que hacía la antena. Además, esa señal mueve el altavoz de papel que escuchas en la música. Bueno, pues es el modelo que lo empezó todo fue el Regazzi TR1, que fue anunciado el 18 de octubre de 1954 y puesta a la venta en noviembre de ese año. Fue la primera radio de transistores fabricada a gran cantidad. Vendió 100,000 unidades en un año y de ahí todas las marcas copiaron la idea. Pues ahí empezó realmente el boom. Fue un gadget moderno. Una radio de transistores no habría existido sin el Walkman, ni el boombox, ni el celular. Fíjense nada más, fue el abuelo de estos aparatos que ya llegarían más adelante. Ahora, si ustedes tenían un radio de transistores y todavía está funcionando entre la época de 1955 a 1969, eso es lo que sonaba principalmente en la radio internacional en FM a todo volumen. Los 50, el Big Bang del rock and roll, ni más ni menos. Esto no eran grupos, eran pistoleros prácticamente solitarios con guitarra eléctrica. La era de la radio hizo dioses a estos grupos. Realmente, pues llamaron mucho la atención estos personajes, estos titanes, como lo hemos comentado en algunos videos anteriores de esta colección. Pues con la radio pues se difundieron más, con la radio se hizo más presente el artista. El número uno fue Elvis Presley, el famoso rey del rock, que en 1956 en adelante todo lo que sacaba era número uno. Hetterberg Hotel Wheelhouse Rock. Chuck Berry, el que inventó el riff de guitarra. Johnny B. Good, Rod Over Beethoven. Little Richard, el grito salvaje. Tutti Frutti, lo llegaron a escuchar. Jerry Lee Lewis, el piano legendario. Bill Haley y The Comets. Rock and Roll the Clock fue la primera canción de rock en sonar en Radio Nacional en todo el mundo. Y fíjense que Bill Haley y los Comets se presentaban mucho en México. Ya sabemos, ya lo comentamos creo en el primer tomo de esta colección, que en aquellos ayeres, antes de los grandes espectáculos de rock and roll aquí en México, eran demasiado exclusivos, se presentaban en distintos teatros o en algunos foros para clase alta. Entonces, Bill Haley y The Comets venían mucho a México en esta época de los 55 a 60 y algo, y tanto le gustó a Bill Haley México que hizo su residencia aquí, en nuestro país, y vivió muchos años aquí en México y se presentaba luego en varios foros. Llegó a ir a la UNAM, tengo entendido, ya viejo, ya anciano, llegó a tocar, obvio, no llegó a estudiar. Buddy Holly, el nerd con lentes que enseñó a todos a escribir sus propias canciones, eran lo que la historia reconoce como desde los primeros del rock and roll. Elvis Presley, Little Richard y Chuck Berry. De 1960 a 1963, el intermedio americano Elvis se fue al ejército y la radio entonces se rellenó de Beach Boys, canciones así como para surfear, como para playa.
armonías así como para escuchar. Sobre todo en California se dio mucho la fama de The Beach Boys en la radio. Después sonarían The Four Seasons, Paul Anka, Neil Sedaka, Sam Cooke, lo que hoy se conoce como Oldies Radio, Typical Future Artists, Elvis Presley, Chuck Berry, The Beatles, Jerry Lee Lewis, The Beach Boys, Frankie Avalon, The Four Seasons, Paul Anka, Neil Sedaka, Little Richard y Sam Cooke. El rock era algo dulce hasta que llegaron los ingleses. De 1964 a 1969, la invasión británica, la época de oro del radio, se conocía así, porque cambió la radio para siempre. The British Invasion refers on the saturation of the US music chart on radio, the British groups on Singer. Tomaron el blues americano y lo regresaron más fuerte. La invasión inglesa saturó el radio en Estados Unidos y esto hizo que los grupos de rock and roll de esa nacionalidad inglesa tomaran el blues norteamericano y llegó con más potencia. Lo que no se despegaban pues eran pues prácticamente The Beatles. Llegaron a Estados Unidos el 9 de febrero de 1964, el Sullivan Show, y se acabó todo. I Want Hold Your Hand, She Loves You fueron el 70% de lo que más se sonaba en ese entonces en el radio. De Rolling Stone, la versión ruda y rebelde Satisfaction de 1965 sonaba cada 20 minutos. The Kinks de You Really Got Me, el primer riff desorientado de la historia. Bueno, y después llegaría The Who, que en cual pues, presentaría rebeldía y juventud destrozada y enojada por sus letras, es lo que transmitía. La segunda oleada que también quemaba mucho la radio era The Animals, claro que sí, House of the Rising Sun, pues era también muy escuchada en ese entonces. The Zombies con Herman Hermits, The Dave Clark Five, The George Beers, de ahí salieron Eric Clapton, Jimmy Page y John Big. Y en Estados Unidos no se quedaban atrás. Bob Dylan le puso letra inteligente al rock and roll, dicen por ahí. Aunque yo por ahí difiero mucho sobre las letras y la forma de cantar de Dylan, pero bueno, para todos hay público. The Doors, The Bears, Creedence, Clearwater Revival. Bueno, pues realmente fueron muy buenos grupos. Ya hablamos de The Doors en el fascículo pasado de Cabeza Rock. ¿Cómo se escuchaba? Todo en AM con estática, en una sola bocina de 4 pulgadas. No había FM estéreo todavía hasta finales de los 60s. Las estaciones internacionales que se casaban con onda corta era Transoceanic, era radio, era un aparatazo. Si ustedes todavía tienen en su casa al que perteneció del abuelo, la bisabuela inclusive, este radio y funciona, realmente tienen un tesoro, la verdad. Eran radios Luxembourg de la BBC Live Parograma, y en México era XCW Radio Éxitos, un programa pues que llevaba la batuta de todos y pasaba en el 790 de AM, la famosa Radio Capital. Si prendieran el radio naranja de transistores en la época de 1965 en la Ciudad de México, ¿qué se escuchaba? Bueno, si ustedes fueran a un viaje en el tiempo y retrocedieran a la época de 1965 y prendieran el radio, se escucharía mucho a los Rolling Stones, The Beach Boys y Elvis Presley de vez en cuando también, y sobre todo The Beatles. Estaba llenísimo de The Beatles. Era realmente, en esa época era un grupazo, era algo así como escuchar una magia para los jóvenes de aquellos ayeres. ¿Quieres que precisamente vamos a hacer más adelante de lo que como acostumbramos siempre poner la evidencia en video de aquellos ayeres? Pero pues bueno, ahí vamos a comentar sobre algunas confusiones que ha habido desde que iniciamos la colección. Hoy estamos en el video número 3 y estamos dedicándolos precisamente al radio de aquella época, o también como se conoce, la radio. Todavía está ahí el debate si es el radio o la radio. Yo digo que es lo segundo, pero bueno. ¿Qué se escuchaba en ese entonces? Ya explicamos qué era el radio, la radio, cómo funcionaba. Ya nos metimos hasta la electrónica.
Si haya por ahí alguien que nos esté viendo o escuchando y que haya estado en estos talleres, que nos comente aquí en los comentarios, sobre todo también algunos técnicos que también nos estén viendo o escuchando, que nos haga el favor también de comentar algunas vivencias que vivieron en esa época, qué era el repararlos, el día de hoy si todavía están en activo, qué es más bien recibir en los talleres de ustedes un aparato de estas magnitudes de colección. Si les ha llegado de vez en cuando una consola, o sea, consola, pues un mueble choncho con radio AM, FM y tornamesas integrado, y todavía creo tenía una parte donde se podían poner los discos más escuchados. Era una delicia por ahí todavía de los 60, 70 las consolas, todavía en los 80 por ahí, del 81, 82 fue la última consola que se vendió. Liverpool era la que más vendía este tipo de aparatos. Había también algunas otras tiendas que también sería importante consultar cuáles eran esas tiendas que se caracterizaban aquí en México por vender las consolas. Y bueno, pues ahora sería importante que nos comentaran, ¿no? Precisamente estas vivencias que tuvieron al recibir estos aparatos, o inclusive si todavía tienen ustedes en su casa alguna de estos aparatos y todavía funciona, pues bueno, mis respetos. Y pues sería bueno si nos pueden compartir un videíto de cómo está funcionando su aparato, se lo agradecería bastante. Y además, pues bueno, ahora sí vamos a platicar de ahí una confusión que hay por estos videos en cuestiones de la evidencia que generalmente nosotros pues siempre tenemos de costumbre de todo tipo de temarios que hemos hecho a través de nuestra historia desde la fundación. Pues todo lo que se comenta y se platica más adelante se manda en video de gente pues que realmente es investigadora, es reportera, es gente estudiada, no es gente que sea que engañe o que quiera lucrar o hacer algún tipo de interés personal, ¿no? En esta colección, pues sí, ya lo hemos comentado y creo que lo vamos a comentar en toda lo que implican los 15 tomos, creo, dije, sí, los 15 tomos de esta colección. Vamos a iniciar también con la explicación de que no vamos a tener fondo musical de las bandas que estamos nosotros haciendo referencia por cuestiones de copyright, porque YouTube sí es muy exigente en estos menesteres, y el hacerlo pues nos estaríamos metiendo con un problema muy delicado de derecho de autor que nos puede costar desde una multa hasta la cancelación del canal. Por lo mismo, pues bueno, al final de estos videos, sobre todo en el grupo de Facebook de Cabeza Rock, en el grupo de Facebook de Cabeza Rock es donde voy a subir estos videos haciendo referencia a todo lo que se va platicando. Nos hacen el favor muchas personas de compartir el video, y pues esto hace que nada más salga luego el video y comente yo en el mismo de que voy a subir videos para enseñar cómo eran estos talleres o estos grupos, cómo tocaban, etcétera, etcétera. Y luego, pues precisamente, pues no lo hago porque a veces no se sabe dónde anda el video. Y pues luego me llegan muchos, oye, no es que no subiste los comentarios, no subiste las evidencias, no subiste los videos de los grupos. Pues sí, precisamente por eso, porque yo ya no lo hago, pues el video pues se va viajando por el internet afortunadamente a diversos grupos o en el WhatsApp. Nada más me llegan las notificaciones de dónde se compartieron, pero pues no, realmente no me basta el tiempo para subir por grupos los videos de los artistas, que pues lo que se hace pues es simplemente ir a YouTube y consultarlo. Ustedes también lo pueden hacer de lo que se hable aquí. Es muy importante también cómo está distribuida en el ámbito técnico la radio de esos talleres de los 50-60. Si ustedes quieren buscarlo, pues ahí en YouTube pueden encontrarlo. También los videos de los artistas y de las anécdotas y de las broncas que se hayan comentado.
También lo pueden hacer buscando en YouTube lo que se habla acá, pero yo voy personalmente a subir, sí, claro, lo sigo haciendo, en el grupo Cabeza Rock de Facebook, en la cual pues nosotros estamos haciendo la producción para ese grupo, y en ese grupo es donde se suben todos los videos de lo que se ha comentado, por lo mismo de que pues aquí pues no se puede realizar por cuestiones de derechos de autor. Pues qué más quisiéramos nosotros, pero pues son las políticas que tiene YouTube y pues hay que darles respeto y seguimiento. Pero bueno, pues ya la explicación ya está más que dada. Ya ustedes también saben, amigos, y le agradezco mucho a la gente que nos hace el favor de compartir, de ver los videos. Y pues pueden ustedes también buscar por propia mano los temarios, las anécdotas que se vaya platicando en los videos en YouTube. Ahí generalmente se encuentran, y sobre todo pues si lo quieren ya directamente de acá del grupo de Cabeza Rock, ahí en Facebook, ahí van a encontrar los videos a los que estamos haciendo referencia, que vamos a subir este fin de semana bastantes, y también vamos a subir de cómo eran esas consolas, de los radios de transistores hasta las grandes consolas que no faltaban en las salas de algunas casas. Aquí en la Ciudad de México fueron muy populares, y no es que tal vez en alguno de los estados. Si ustedes tienen también algún comentario en relación, pues bueno, sería parte también escucharlo. Nos quedamos en la consola, porque el temario del día de hoy desde los 50 a los 60, porque después ya más adelante, en la época de los 80, la consola desaparecería y vendría ya un equipo compacto, que eran así como especies de cajas así de este tamaño, así de esta forma, y traería radio AM, FM, tornamesas que generalmente venía en la parte de arriba. En algunos casos tendría caseteras ya sea en las partes delanteras del aparato o en la parte de arriba a un lado del tornamesas. Tenía para poner un audiocassette, y tenían dos bocinas que generalmente eran de madera. El sonido no era tan bueno, era un sonido estereofónico, pero un poco viciado para los oídos ahora del día de hoy. Pero bueno, era lo que se escuchaba. Y fíjense que a pesar de que se supone que eran aparatos más sofisticados, esos equipos, que eran equipos modulares, que se les llamaron así, ya no eran tan grandes y estrombóticos como las consolas, pero la consola realmente sí tenía un sonidazo muy bueno. Estaba aquí en México la Strawberry Crison, que era pues una consola de lujo, realmente. Yo he escuchado esas consolas el día de hoy, y realmente pues no le quita nada a una bocina del día de esta época moderna. Era realmente un sonidazo, una nitidez increíble a la hora de poner el disco, que era el disco vinil o LP como se llamaba en entonces, el LP. El audiocassette, pues bueno, el audiocassette sí se escuchaba bastante bien, era más limpio el sonido. Se supone que no tenía interferencia. La aguja del disco LP todavía se llegaba a escuchar un poco. Le llamaban ruido, le llamaban pelusa en aquel entonces, se le llamaba pelusa o pelucita, se le conocía porque se escuchaba tss, tss, tss. Entonces muchas veces nos decía que había que cambiar la aguja del disco, de la consola o el aparato que se escuchara con esa interferencia. Entonces pues se iba a un lugar y se compraba y se quitaba y se ponía otra vez la aguja y ya se escuchaba como debía de ser. También uno de los problemas pues bueno que se tenía era de que se tenía uno que levantar cada rato a cambiar la cara del disco. Generalmente el disco era de 5 canciones, lo que se conoce como 5 track el día de hoy, y a la hora en que se terminaba había que levantarse para que la aguja no hiciera un ruido que ya no se aguantara, así se escuchaba muy repetitivo. Había aparatos en ese entonces, pues eran más caros, que a la hora en que el disco se acababa, tenía un stop, era un stop automático y se detenía.
Y había todavía otros aparatos que eran mucho más caros, que eran automatizados, que a la hora que el disco terminaba sus tracks, se levantaba automáticamente el brazo, o sea, el brazo de la aguja, y avanzaba y llegaba a su posición original y se apagaba. Y todavía otros más caros que tenía una aguja era aguja que ya era de 2 caras, que era una mono, o sea, era el sonido se llamaba así mono, y otro se llamaba mono estéreo, antes del estéreo. Y según el aparato que tenía, si era nada más mono, pues era nada más una careta. Entonces la aguja decía A con la letra A. Y si era tu aparato monoestéreo, le dabas la vuelta a la aguja y decía B, o sea, tenía 2 caras, A y B, arriba y abajo, pues, y ya escuchabas monoestéreo. Después salían los aparatos estereofónicos, pues ya no había esa necesidad. Pero bueno, con el aparato estereofónico había una... pues era, pues no, ¿cómo les diré? Pues era un pivotito que pues caía en el tornamesa y eso evitaba que el disco saliera disparado, lo detenía. Y entonces había este aparato que era más grande, más caro, que el pivote era más largo y tenía 2 aberturas y podías meter un disco para que tocara en el tornamesas y a la hora en que se terminaba el disco, de sus 5 canciones, se levantaba la aguja automáticamente y, ¿qué creen? El segundo disco caía automáticamente, ¡pac! Y entonces otra vez regresaba la aguja, regresaba el brazo y hacía la reproducción del disco. Ya no se tenía uno que levantar a cada rato a cambiarlo. Pues podías escuchar ya 2 discos. Ya pues bueno, había que cambiarle ya después de que caían los 2 discos. Y ya le volteabas ya la careta del lado B. Ya conforme pues cada quien ya quisiera escuchar sus canciones. Pero bueno, pues estas facilidades y estas comodidades había en aquellos ayeres. Y pues bueno, ya después vendrían ya el Walkman, ya vendrían ya los aparatos que el día de hoy ya conocemos, pero eso lo vamos a dejar para otro tomo de Cabeza Rock. Bueno, pues ahora sí, amigos, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo capítulo de Cabeza Rock la próxima semana. Estén pendientes porque vamos a subir por el grupo de Facebook de Cabeza Rock. Hacemos la aclaración. También en YouTube tampoco lo subimos, sino es exclusivamente en el grupo de Facebook Cabeza Rock, para el cual estamos haciendo esta producción, donde vamos a subir los videos de cómo eran los radios de aquellos ayeres, cómo se juntaba la familia a escucharlo. Algunos programas también de aquí de México también los vamos a subir para que ustedes se den una idea de cómo estaba ahí. Y también en la parte técnica, que no faltará quien también esté interesado en ver. De la parte técnica de cómo eran esos aparatos de la radio, que es la que estamos hoy platicando. Ya les platiqué ya de pilón de la consola, no estaba programada, pero bueno, va siendo parte de la revolución. Y también en la época de la consola sale, ¿qué creen? El boom de la televisión. Llega la televisión, pero también lo vamos a comentar más adelante porque fueron bastantes programas también, ya que nuestro fuerte es el rock and roll, nuestro temario es el rock. El boom de las televisiones, de qué programas había en referencia al rock and roll. Muy interesante. Bueno, pues ustedes pueden buscarlo en YouTube, lo vuelvo a decir. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Rafael Hernández. Recuerden mucho suscribirse al canal de la casa productora Ver y Vivir, donde estamos subiendo estos videos aparte del grupo de Facebook. Darle like y suscribirse. Y muchísimas gracias también a todas las personas que nos hacen el gran favor de compartir estos videos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.